Bueno, como decía antes, hoy voy a hacer una breve presentación de Gonzalo, que te quiero dar las gracias y la bienvenida por estar hoy aquí. Gonzalo Rodríguez es doctor en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha y realizó su tesis sobre la tradición guerrera en la Hispania prerromana. Gonzalo es influenciado por autores como Yukio Mishima, Ed Junger, René Guénon y sobre todo por Julius Evolas, en el que destaca su obra Cabalgar el Tigre. También recibe influencias del siglo de oro español y especialmente el desarrollo del espíritu humano que se alcanzó en esa época. Actualmente dirige junto a su socio una empresa de rutas por la ciudad de Toledo, mostrando a toledanos y turistas la ciudad desde un punto de vista del que estamos acostumbrados a verla, ya que nos descubren ese Toledo escondido y mágico del que tampoco se sabe. Si alguien está interesado, pues bueno, tiene una página en internet que la pueden seguir, es www.toledomágico.es. Hoy nos va a presentar su conferencia El proceso histórico de España, fracaso o esperanza, donde hará una evaluación de los acontecimientos históricos que nos han conducido hasta la situación actual, en donde se hace una necesidad más que nunca aplicar la máxima eboliana de mantenerse en pie sobre un mundo en ruinas. Así que ya cedo la palabra a Gonzalo. Muchas gracias. Y voy a ir directo al grano, pero simplemente si me decido a colaborar con la Asociación Cultural Libertas es precisamente porque desde el primer momento la Asociación Cultural Libertas me dice que está aquí para plantearse todo tipo de alternativas, sin atenerse a ninguna ideología previa, sin deberle nada a nadie, buscando de verdad una respuesta a la crisis tremenda que tiene España. Y en este sentido, bueno, pues yo lo que voy a hacer es, en mi ponencia, voy a tratar de entender lo que ha sido el proceso histórico-político y étnico-cultural de España a lo largo de los siglos. Tratando de ver entonces cómo, llegado este siglo XXI, se nos acumulan una serie de fracasos, pero al mismo tiempo se nos invitan a una serie de esperanzas. En este sentido, la idea es que el poder saber de cuáles son nuestros fracasos y cuáles son las esperanzas que tenemos enfrente nuestro, nos debe ayudar a saber quiénes somos, en qué momento de nuestra historia nos encontramos, qué desafíos tenemos por delante y, por tanto, qué debemos de tratar de hacer con este malhadado siglo XXI en el que nos encontramos ahora. Por supuesto que gran parte de lo que voy a plantear, si bien es verdad que se circunscriben a España, son extrapolables a otros lugares de Europa y en realidad pueden servir de soporte para hacer una reflexión general de lo que ha sido el proceso histórico de Europa, también con sus luces y sus sombras, sus fracasos y sus aciertos. En cuanto a la estructura misma de la ponencia, plantearé en primer lugar un repaso a los momentos históricos y culturales más relevantes de la historia de España. Este repaso, por favor que quede claro, es sintético, no pretende ser exhaustivo ni definitivo, es simplemente orientativo, para tratar de entender lo que ha ido ocurriendo en el suroeste de Europa, en esta península del sur de Europa, durante siglos. De este repaso trataré de destilar los rasgos representativos del proceso histórico de España y a partir de aquí entonces sí plantear cuál es nuestro lugar, cuáles son nuestros problemas, cuáles han sido nuestros fracasos y cuál nuestra posible esperanza. El repaso va a hacer referencia como a 4 bloques de momentos históricos. Un primer bloque de momentos históricos muy extenso en el tiempo, que puede ir casi desde la prehistoria hasta la llegada de la invasión islámica. Un segundo momento histórico que sería todo el medievo español, desde la invasión islámica hasta los reyes católicos. Un momento que se centra en el siglo de oro español, y con esto quiero decir siglo XVI y XVII. Y un tercer momento histórico que arranca con la llegada de los Borbones en 1700 y que se alarga hasta el día de hoy. Comienzo entonces directamente con mi repaso de este proceso histórico de España. El primer bloque es ese que hace referencia a la prehistoria y que se alarga hasta la invasión islámica. Al hablar de la prehistoria, simplemente, pues no es especialmente significativa para los temas que quiero tratar hoy,
Simplemente hacer referencia no tanto al yacimiento de Atapuerca, claro que no, ahí tendríamos a los ancestros del hombre neandertal, como la llegada en un pasado lejano, casi brumoso, de 40.000, 50.000 años, del Homo sapiens a Europa, del Cromañón a la península ibérica, un primer elemento cultural y artístico fascinante que nos conecta con nuestro pasado, las cuevas de Altamira. Bien, ahí ya tenemos un primer elemento del cual arrancar el proceso histórico de nuestra tierra. Sin embargo, desde el punto de vista histórico-político y étnico-cultural será bastante más representativo, creo que es más el pistoletazo de salida de nuestra historia, lo que es la Hispania prerromana y la llegada de Roma. La Hispania de íberos, celtíberos, lusitanos y cántabros, las guerras contra Roma, la llegada de cartagineses y romanos, y aquí destaca un momento cultural y un acontecimiento cargado de épica. Como momento cultural o elemento cultural tenemos ya la Dama de Elche, de los íberos, de mirada misteriosa y fascinante. Y como épica de ese momento histórico y representativo de otros conflictos similares que se dieron en las luchas contra Roma, el episodio de Numancia, también realmente sugestivo. Pero es que a esta conquista romana de Hispania le sucede propiamente hablando la Hispania romana, la conversión de esta península del suroeste de Europa en parte del Imperio Romano, después de casi 200 años de guerra de conquista. Y aquí hay que destacar personajes como Séneca y Trajano, unidos ya al solar hispánico. Y por supuesto, algo tan popular y conocido como el acueducto de Segovia, ¿verdad? Otro elemento representativo de esa Hispania romana. Lo que es el proceso de etnogénesis de la España prerromana, de íberos y celtas, no es muy diferente a otros procesos de etnogénesis que hasta cierto punto son análogos o paralelos al resto de Europa. Lo mismo se puede decir de la conquista romana. Y lo mismo se puede decir del siguiente momento histórico, que es la España goda, la llegada de los bárbaros, la germanización de Europa. En el caso concreto de España, a través de los visigodos, y con la creación del reino visigodo de Toledo, en el cual obviamente hay que destacar la figura de Recaredo y su conversión al catolicismo en el tercer concilio de la figura del ámbito cultural de San Isidoro de Sevilla. Fijaos que me acabo de cepillar, si me permitís decirlo así, un montonazo de siglos. En un momento hemos hablado desde el hombre de Cromañón de Altamira hasta los visigodos. Y básicamente lo que hemos venido a decir es que este proceso, desde el hombre de Cromañón a celtas e íberos, a la llegada de Roma o a la germanización de Europa con las invasiones bárbaras, no es un proceso muy diferente al que está ocurriendo en muchos otros rincones de nuestro continente. Es una historia hasta cierto punto análoga a la del resto del continente. Pero ojo, en el año 711 cambiamos de fase. Entramos en otro momento histórico para la península ibérica y para la futura España, que es la invasión islámica, el fin de la España goda y sobre todo la potencial arabización y islamización del Mediterráneo occidental. La llegada del Islam a la península es en realidad el desembarco del Islam en una península del sur de Europa, y a partir de aquí ya un conflicto, una frontera, y una frontera que significa dos cosas: enfrentamiento y también convivencia. Y es a partir de aquí que el medievo español adquiere, bueno, pues ya un carisma más personal, más propio nuestro. Es cuando se habla de la Reconquista, que aparece ya recogida así en el Reino de Asturias, en el siglo IX. Y es cuando encontramos otro fenómeno histórico-cultural de nuestro país, como es el Camino de Santiago. Y enfrente, al sur, el Al-Ándalus, con el Emirato, el Califato de Córdoba, su esplendor, su derrumbe, los reinos de taifas, y aquí en Toledo, en el 1085, la reconquista de la antigua capital de los godos. Alrededor de 350 años en los que la capital del reino visigodo estuvo en manos del Islam. Y es verdad que todo el proceso del medievo español no va a dejar de darnos momentos culturales y momentos de una épica fascinantes. Podemos hablar así del Cantar del Mío Cid, 1207, escrito en castellano. Podemos hablar de la aventura de Aragón, que no solo hace referencia a Alfonso I el Batallador reconquistando Zaragoza o Jaime I el Conquistador tomando Valencia y Mallorca, sino sobre todo la aventura mediterránea del Reino de Aragón, en Sicilia, en Nápoles, en Grecia, con los almogávares. Y aquí a mencionar a un autor que es Ramón Llull, que escribe en catalán el libro de la caballería, un libro fundamental para entender el espíritu del medievo no ya español, yo diría casi europeo. Y aquí en Toledo, también en ese proceso medieval de España, Alfonso X el Sabio,
y su escuela de traductores. Y aquí escritas en gallego, las cántigas de Alfonso X el Sabio, que son una verdadera maravilla. Y si digo que el Cantar del Mio Cid está en castellano, que Ramón Llull escribe en catalán o que Alfonso X el Sabio escribe en gallego, es porque estas son españolas, de ese proceso medieval de España. Y ya llegada la postrimería del medievo, en la Baja Edad Media, el compromiso de Caspe, que no sé si a día de hoy se sigue estudiando en los colegios, pero que es fundamental para entender la unión dinástica de Castilla y de Aragón. Y a partir de aquí, Fernando e Isabel y los reyes católicos y la idea de consumar un proceso de reconquista que ha sido secular, ha durado siglos. Y de nuevo aquí, momentos culturales interesantísimos. De la Baja Edad Media es el libro del Buen Amor y es también la Celestina. Y es aquí que también tenemos otro momento épico digno de tener en cuenta, la conquista de Granada. Y asociada a la conquista de Granada y como si fuera casi un salto, una continuación en un salto en el mar del impulso de la reconquista, el descubrimiento de América. Y la aparición de personajes tan interesantes como Gonzalo Fernández de Córdoba, la creación de los tercios, Francia e Italia en el sur de Italia. Indudablemente estamos ya saliendo de la Edad Media. Y aquí hay que mencionar, como otro elemento que hay que tener en cuenta para entender este fin del medievo español, la expulsión de los judíos, y dos obras que a mí personalmente me gusta mucho tener en cuenta para entender los logros culturales de las postrimerías del medievo español, que son El Amadís de Gaula y Tirante el Blanco, dos novelas de caballería fundamentales, escritas en castellano y en catalán, y que reflejan todo lo que es el ideal caballeresco del medievo, postrimerías del medievo. ¿Qué ocurre? Que indudablemente este matrimonio de los reyes católicos, este fin de la reconquista, este descubrimiento de América, nos cambia de fase. Hemos visto una primera etapa en la cual la Hispania prerromana, la Hispania romana, la Hispania goda era más o menos análoga a los procesos históricos del resto de Europa. Ahora vemos una segunda fase, que es la Edad Media, la reconquista, y aquí ya vivimos una experiencia histórica propia de nuestro solar, propia de la península ibérica, que es la invasión musulmana y el reconquistar ese terreno que se perdió. Esto no ocurre en las Islas Británicas, claro está, ni ocurre en Francia, ocurre aquí, y eso ya es un rasgo que da una cierta personalidad a nuestra historia. Y terminada esa reconquista, esa siguiente fase que he señalado, que es la que va a configurar el siglo de oro español. Y aquí indudablemente la llegada de Carlos V de Alemania a la España imperial, el llamado Imperio Cristiano Universal. Y por supuesto, si mencionábamos a Carlos V y el Imperio Cristiano Universal, aquí en Toledo hay que mencionar la revuelta comunera, que es una primera manifestación, hasta cierto punto, si me permitís decirlo así, de una suerte como de nacionalismo o regionalismo, que parece que no quiere participar de este proyecto más vasto que es el del imperio. Y digo proyecto más vasto porque un rasgo fundamental que tenemos que entender de la España del siglo de oro es que esta España de Carlos V, de Felipe II, es una España que a cierto punto trata de mantener los paradigmas socioculturales, políticos y religiosos de la Edad Media. Es una España que está continuando una larga tradición medieval con nuevas formas, pero que al fin y al cabo está vinculada incluso a la imagen casi paradigmática del Sacro Imperio. Bien, pues España continúa esa tradición medieval, pero claro, tiene enfrente enemigos y tiene problemas. Tiene problemas derivados de la amenaza turca. El Islam ha sido expulsado desde la península ibérica, pero ahora en el mar Mediterráneo hay una amenaza turca y hay una lucha en el Mediterráneo, que además, en el caso de la historia de España, se traslada al norte de África. Y hay al mismo tiempo una aventura americana por delante, la conquista de las Américas y la evangelización de las Américas, con los episodios por todos conocidos de México, Perú, Cortés y Pizarro. Pero sobre todo, España tiene un enemigo en Europa, y es la Reforma Protestante. Esto hay que entenderlo porque creo que se nos escapa hasta qué punto la Reforma Protestante supone un antes y un después en la historia de Europa y de España. La Reforma Protestante supone una fractura en la unidad espiritual de Europa, y la lucha contra dicha fractura, contra dicha ruptura, hace parte fundamental de todo lo que es el siglo de oro español. Y es aquí que hay que entender entonces también la leyenda negra del siglo de oro español, que surge fundamentalmente del ámbito protestante. Una ley que nos retrata como seres crueles, que claro que los hubo en la conquista de América, pero que obvia la controversia de Valladolid, donde el propio rey, Carlos I, se plantea hasta qué punto es legítimo o no conquistar América, y es entonces que le responden que solo es legítimo para evangelizar a los indígenas. El imperio español en este sentido no se plantea como un imperio meramente depredador,
sino como un imperio integrador en un paradigma espiritual y religioso. Y al mismo tiempo la idea de que aparece una Santa Inquisición y una expulsión de los judíos y, claro está, una persecución de la herejía protestante. No nos debe de extrañar si España se había consagrado a luchar contra esa herejía protestante. En este sentido, creo que una buena manera de entender lo que es esta España del siglo de oro es entender que su proyecto histórico-político sigue vinculado a unas formas que están más ligadas al medievo que otra cosa, y enfrente en Europa tiene un modelo que está ya ligado a la reforma protestante que va a ser la semilla de la modernidad, de la ilustración, de las revoluciones. Y cuando hablo de revoluciones hablo obviamente de la revolución por excelencia, de la Revolución Francesa. Pero antes de llegar ahí, España durante 2 siglos consigue unos logros culturales realmente fascinantes. Es el momento de la mística española, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de Fray Luis de León, de San Ignacio de Loyola. Es al mismo tiempo cuando se produce el desarrollo máximo de un ideal en España, que es el ideal del caballero, que aquí en Toledo de la Vega, que responde a ese ideal, ¿no?, de católico, poeta y soldado enamorado. Es al mismo tiempo también todo ese universo casi simbólico que se genera alrededor de Felipe II, el Escorial y la lucha contra el hereje. Y a partir de aquí, 2 momentos de una épica realmente sugestiva, ¿no?, la victoria de Lepanto y la derrota de la Armada. Y en medio de todo este proceso histórico-político y conflictivo de la España del siglo de oro, lo que serían los arquetipos o los mitos fundamentales que aporta España al acervo cultural del orbe, que es la figura del Quijote, la figura del Don Juan y la figura del Lazarillo, del pícaro. La verdad es que el Quijote, el Don Juan y el Lazarillo, el pícaro, son elementos fundamentales que se crean desde el solar del proceso y que, bueno, pues en cierta medida son casi la sombra de ese ideal del caballero que el Greco está retratando cuando pinta al caballero de la mano en el pecho o cuando pinta el famoso entierro del conde Orgaz. Indudablemente también aquí hay un momento épico que rescatar de esta España del siglo de oro, que es toda la aventura de los tercios en Europa, la famosa pica en Flandes, y las luchas de los tercios en Holanda, en los Países Bajos, en Amberes, en la guerra de los 30 años, y por supuesto una España que, habiéndose desbordado de sí misma en las Américas, en el Mediterráneo y en la lucha contra el protestante, entra en decadencia y nos encontramos con los Austrias menores, con la figura de los validos, con las bancarrotas del Imperio Español y la llegada del llamado Annus Horribilis, que en realidad no es un Annus Horribilis, es una década horribilis, que es los años 40 del siglo XVII, y entonces lo que tenemos es la derrota en Rocroi, la revuelta de Cataluña, la salida de Portugal, la paz de Westfalia, y digo la salida de Portugal porque ya en la Baja Edad Media tenemos la batalla de Aljubarrota, en la cual Portugal, que ha formado parte del proceso histórico-político del medievo español, se separa del resto, pretende hacer su propio camino. Posteriormente Portugal se vuelve a reintegrar en el proceso histórico-político de España y, ojo, de nuevo aquí, en este siglo XVII, en esta época tremenda que es la década de los 40 del siglo XVII, Portugal se vuelve a ir. Y resulta interesante comprobar cómo en instante bien entrado el siglo XIX, el reino de Portugal se queja de que el rey de España se llama a sí mismo rey de España. Porque Portugal también es España, así que no puede llamarse a sí mismo rey de España. Indudablemente, a partir ya del siglo XIX y con los nacionalismos, esto se fue perdiendo en la nación hermana que es Portugal. Y aquí lo que hay que destacar de estos 2 siglos del Imperio Español es la derrota del proyecto español. De hecho, ya hay toda una línea de investigación histórica que lo llama la derrota de la alternativa española. Una alternativa española que se pretende ubicar entre el imperio, que está personificado por el Imperio Otomano, por los turcos, y al mismo tiempo la Reforma Protestante. Como si España hubiera sido capaz de generar una suerte de vía alternativa a estos 2 polos que están al norte y al sur de Europa, y que en esa vía alternativa es derrotada por sus enemigos. Y en la paz de Westfalia queda claro quién nos derrota. Nos derrotan las naciones protestantes. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque creo que no se termina de entender muchas veces que el Imperio Español es un proyecto y que el Imperio Español es derrotado. Nos ganan nuestros enemigos. Y a partir de ahí ya sí se entra en la siguiente fase histórica que nos trae hasta el día de hoy. Es una fase que arrancaría en 1700, que llega hasta el 2013, yo lo pienso así, y que arranca con la Guerra de Sucesión, la llegada de los Borbones,
Y claro, la llegada de los Borbones provoca, si me permitís decirlo de este modo, la primera guerra civil española. Antes ha habido conflictos, sí, antes ha habido rivalidades, pero una lucha realmente declarada entre dos facciones de españoles que apuestan por dos modelos distintos de Estado, el modelo austracista y el modelo borbónico. Estamos hablando de que los Borbones traen los decretos de nueva planta, que van a generar la llegada de la Ilustración a España, que estamos hablando del motín de Esquilache. Y en realidad es que ya tenemos la España de dos mentalidades, de dos horizontes. España que está vinculado al modelo austracista y, ya digo, la España que está vinculada al modelo borbónico. Y el modelo borbónico es el modelo ilustrado, es el modelo europeo, es el modelo que tiene sus raíces más hondas en la Reforma protestante. Y es interesante ver cómo esta primera guerra civil, la guerra de la sucesión, nos lleva después, entrado el siglo XIX y cuando ya ha estallado la Revolución Francesa, cuando la Ilustración realmente ha estallado como proyecto ya para toda Europa, con una verdadera beligerancia, cuando tenemos la invasión napoleónica. Y es entonces que es interesante que la invasión napoleónica provoca dos cosas. Por un lado, esa cosa tan épica que es la guerra de la independencia, la lucha contra el francés, pero al mismo tiempo la llegada de la Pepa, en 1812, la primera constitución, que es al fin y al cabo la entrada de España en el modelo constitucional, en el modelo que nos está llegando de Europa, y por supuesto conforme termine la guerra de la independencia, España entra en crisis otra vez. El siglo XIX se cuaja con tres guerras civiles, que son las guerras carlistas. Es decir, el siglo XIX es un siglo de conflicto entre liberales y carlistas. Y con esto no estamos hablando de dos bandos que opinan diferentes sobre esta pequeña cosa, no. Estamos hablando sobre un bando que está desarrollando para España el modelo europeo, y cuando digo europeo hablo de un modelo de raíces ilustradas y protestantes, y una España que sigue todavía tratando de mantener la larga tradición casi medieval, la austracista, la de la España desde la tradición. Y por supuesto, en medio de todo este convulso siglo XIX, de nuevo logros culturales. España no deja de tener logros culturales en ninguno de sus grandes momentos. Aquí tenemos a Goya, tenemos sus cuadros, sus grabados, sus pinturas negras, tenemos a Galdós, tenemos los episodios nacionales. Y al mismo tiempo, fijaos que es en las postrimerías del siglo XIX que aparece ya el desastre del 98, la generación del 98. ¿Y qué es lo que nos dice la generación del 98 ahora con la distancia del siglo XXI? Bien, pues yo creo que es la primera reflexión que se hace en España sobre el fracaso de la nación. Hay una conciencia de fracaso, de saber por qué estamos donde estamos, quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. Siendo paradigmático que además este fracaso del 98, que tiene que ver con la pérdida de las colonias, por otra, podríamos decir, guerra civil de baja intensidad, que ha sido la Primera República y el desastre tremendo con el que acabó, con el cantonalismo de la Primera República, otro pedazo de calamidad. Bien, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Bueno, pues que la llegada del modelo ilustrado, del modelo europeo a España, a partir de 1700, nos está abocando a una serie de conflictos internos, de guerras civiles. Y claro está, tras la Primera República, la Restauración. Y la Restauración, con Alfonso XII, Alfonso XIII, termina con la dictadura de Primo de Rivera. Y la dictadura, y viene la Segunda República. Y la Segunda República también acaba mal, y acaba con la guerra civil propiamente dicha. Que llegado este momento, creo que sería la quinta o sexta guerra civil que vive España desde 1700. La guerra de sucesión, las tres guerras carlistas, el cantonalismo y la guerra civil propiamente dicha. Fijaos, en 3 siglos se acumulan 6 guerras civiles. Durante el siglo de oro, algo así no se vivió. Y durante la Edad Media, si bien es verdad que hay muchas guerras entre los reinos cristianos, no son luchas de concepción del mundo. En estos 3 siglos lo que ha sido una lucha entre concepciones del mundo que se están desgarrando a muerte en el territorio de España. Y de nuevo, logros culturales. En la primera mitad, el primer tercio del siglo XX en España, y ya con esa Segunda República, la edad de plata de la cultura española. Ortega, Unamuno, Mallorca, Picasso, Dalí, Buñuel. España en todo momento no deja de darnos muestras de ser capaz de generar cultura de alto nivel. Y tras la guerra civil, el franquismo. 40 años de franquismo. Y desde finales casi del siglo XVIII, 40 años, como se decía en tiempos de Franco, de paz y orden, que no había habido antes. Bien, bueno, pues termina el franquismo, la transición y la democracia, y miras el franquismo
y no puede sino aceptar, así hay que decírselo a todos, más y al que le guste menos, es el fracaso rotundo del franquismo. El franquismo fracasa. Y fracasa porque ninguno de sus paradigmas llega a filtrarse en la sociedad española. Muere Franco en 1975 y 10 años después España no la conoce nadie. Ha cambiado completamente. De hecho, lo que queda del franquismo resulta casi un residuo casposo. Maldición, es así. ¿Qué pasa? Que si planteamos que el franquismo también ha fracasado, lo que nos encontramos es que España parece que lleva fracasando desde 1640, vaya. Es decir, España acumula una serie de fracasos en los últimos 3 siglos realmente tremendo. Aquí fracasa la España tradicional y contrarrevolucionaria de los carlistas. Fracasa la España liberal que acaba con el desastre y la marimorena de la Primera República. Fracasa la primera restauración, la primera monarquía constitucional, Alfonso XII y Alfonso XIII. Fracasa la dictadura militar de Primo de Rivera. Fracasa la Segunda República. Fracasa el franquismo. Y después del fracaso del franquismo, el régimen del 78, la segunda monarquía constitucional, el momento en el que nos encontramos ahora. Y la verdad es que sobre toda esta cadena de fracasos habría que plantearse en qué situación nos deja el régimen del 78 y qué puede significar para nosotros. Y la verdad es que yo lo que veo aquí es que, por decirlo de algún modo, la España contrarrevolucionaria, antieuropea, la España que gustaba Menéndez Pelayo, la España de la nación católica y tradicional, fracasa. La caricatura que supone el franquismo es la demostración fehaciente del fracaso de esa España Menéndez Pelayana, si me permitís usar esa palabra. Pero es que la otra España, la que ha pretendido ser europea, la que ha pretendido seguir el legado de la Ilustración, la que ha pretendido, en cierta medida, convertirse a la reforma protestante sin hacerse luterana, pues la verdad es que yo no creo que nos deje un buen bagaje, porque no solo acumula también fracasos durante estos 3 siglos, sino que la Constitución del 78 nos ha dejado una España que creo que a día de hoy, muchos estaréis de acuerdo, que es un verdadero desastre. Ahora veremos por qué. La crítica al régimen del 78, sí que después de este viaje que he hecho rápidamente por la historia de España, fijaos, desde los Cromañón hasta el régimen del 78, sí que creo que puedo destacar 3 rasgos distintivos del proceso histórico-político y étnico-cultural de España. En primer lugar, que el medievo español, que la Reconquista, nos está hablando ya de una España que se hace a sí misma siendo frontera, con todo lo que implica ser frontera, y que tiene en su unidad su origen. Es decir, como proyecto común de los distintos españoles, sean de aquí o de acullá, el proyecto común de los distintos españoles se da ya en ese medievo. No es exagerado cuando algunos historiadores dicen que España es una de las naciones más antiguas de Europa. No se equivocan ni exageran. En esa conclusión del medievo con los reyes católicos se está tratando de dar un marco común a las distintas formas de españolidad. Marco común que obviamente ya se trató de dar antes, ¿no? Con la monarquía visigoda, antes de la invasión islámica. Otro segundo dato que hay que tener en cuenta, la aventura de las Américas. He mencionado la aventura de las Américas y se me ha pasado, pero es que uno de los grandes momentos del siglo de oro español es la aventura americana. Son Hernán Cortés y Pizarro y muchos más, con sus luces y sus sombras, pero una aventura realmente descabellada, como dicen algunos historiadores. Si el proyecto de la conquista de América estudian hoy las cosas, haciendo un cálculo pormenorizado de sacar beneficios y rentabilidad, bueno, pues España no hubiera ni planteado la aventura americana, ¿no? Aquí se hizo como en un pálpito. Bien, bueno, pues la hispanidad, la aventura de la hispanidad, nos tiene que hablar, como le gusta decir a Gustavo Bueno, que España es una nación que no es Suiza, que no pretende quedarse en sí misma, ¿no? No es una nación recogida en sí misma, sino que quiere salir fuera, que puede tener algo que decir fuera. Y el tercer rasgo, que creo que se destila de todo este proceso histórico-político de España, el tercer rasgo, bueno, pues en primer lugar es la derrota del proyecto español del siglo de oro. La paz de Westfalia, hay que tenerla presente. Eso es una derrota. Luego, la lucha interna que ha tenido España entre tradición y modernidad. La lucha de la guerra de la sucesión ya es una lucha entre tradición y modernidad. La lucha de carlistas y liberales es una lucha de tradición. Y todo ese proceso ha acabado llevándonos, por un lado, al fracaso, claro está, de la España que pretendía ser de la tradición. El franquismo es el ejemplo más claro de ese fracaso. Pero es que yo creo
que la España que pretendía ser moderna y europea también ha fracasado. Hasta el punto de que a día de hoy nos encontramos con una nación en crisis, desnortada, desunida, corrupta, y en la que sobre todo se destaca que llevamos casi 250 años en el vagón de cola de Europa. Llevamos casi 3 siglos al rebufo de las naciones europeas, principalmente las vinculadas a la reforma protestante, y que nos ha convertido en un país que hace ya mucho tiempo no somos ni horizonte ni vanguardia de ningún futuro. Y es aquí que, claro, tengo que entrar ya en lo que sería la crítica propiamente dicha al régimen. Porque yo lo que planteo es que la historia de España no ha terminado, como les gusta a muchos pensar. La idea de que con la democracia, con la transición, lo único que nos queda es seguir mejorando la Constitución del 78, seguir mejorando el constitucionalismo español. Bien, yo afirmo que el régimen del 78 ha fracasado. Que, por decirlo así, las herramientas del modelo protestante ilustrado para hacer patria común, para hacer España, para hacer convivencia, para hacer sociedad, para hacer persona, han fracasado en España. En España, el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo, que son las 3 ramas de un mismo tronco, el ideal democrático ilustrado de raíces protestantes, han fracasado. Y que por tanto nosotros nos encontramos ahora mismo con ausencia de proyecto común, de verdadera nación española, donde además la afirmación de España te lleva inmediatamente a una especie de mito reaccionario alrededor del franquismo, lo cual a su vez se traduce en esa cosa ridícula del culto a la roja y a la selección nacional. Y al mismo tiempo, en todo este mare magnum, el secesionismo antiespañol y a mi parecer a veces vergonzante de catalanes, de vascos, de una especie de antiespañolismo, no sé cómo llamarlo, a veces casi enfermizo, que en realidad no sería un problema mayor, así lo digo, no sería un problema mayor, sino a una sociedad realmente desastrosa, con una corrupción galopante. Una sociedad que durante años ha sido una sociedad de horteras, de nuevos ricos y de macarras, en la cual había una inmensa mediocridad, y la sigue habiendo en políticos, en sindicatos y en patronal, con unos medios de comunicación completamente alienados y polarizados, en un enfrentamiento completamente irresoluble, y al mismo tiempo, bueno, pues basado en un modelo económico que durante años ha estado fundamentado en el ladrillo y en los bares, y que nos ha dejado como nos ha dejado. Y incluso yo iría un pasito más allá, y es que el problema no es solo que España no sea ya patria común, que España tenga una sociedad corrupta, que sea una sociedad hortera y que sea una sociedad mediocre. Es que el español medio tiene un nivel de pena. Y digo esto porque yo llevo muchos años tomando nota de cuando en las noticias afirman cosas como esta, Son estudios que se hacen, no sé cómo se harán, habría que ver, pero España ocupa los primeros puestos en un montón de cosas en las que convendría estar en el último puesto. Resulta que España en proporción es de las naciones de Occidente, no de Europa, de Occidente, que más consume cocaína, que más gasta en prostitución, que más gasta en pornografía, que más gasta en ludopatía, que más pronto los jóvenes se inician a la bebida, que hay mayor abandono escolar, que hay mayor fracaso escolar, no es lo mismo el abandono que el fracaso, los dos en España arrasan, donde además se producen bajísimos niveles de lectura y al mismo tiempo esa cosa loca de altísimos niveles de publicación de libros, donde se consumen mayor cantidad de horas de televisión. Mediterránea ha desaparecido y somos consumidores de comida basura hasta el punto de que los niños españoles empiezan a ocupar los primeros puntos en obesidad en Europa, donde hay mayor posibilidad de que los jóvenes se enganchen a las redes sociales, donde al parecer consumimos más cachivaches tecnológicos que nadie, smartphones, iPhones y tablets, y donde incluso, y esto bueno, pues no sé si es ya un poco cómico, donde mayor cantidad de operaciones de pecho se hacen las chicas. Yo entiendo que una mujer que ha sufrido un cáncer de mama pues se tiene que operar, claro está, pero parece que, bueno, pues el tema de Gandía Shore, creo que se llama así, bueno, pues arrasa también en España con este tipo de operaciones. Claro, cuando tú unes todos estos datos, lo que te están representando es que el español medio, que ha generado casi 40 años de democracia, es un desastre, es un tipo que es una calamidad. Y que yo no puedo evitar pensar, bueno, pues que nos lleva el fracaso, que el régimen de 78 está fracasado.
y que incluso a día de hoy ya hasta se ve claramente en el régimen de partidos, ¿no? El régimen de 78 se crea para que haya un partido de centro-izquierda y un partido de centro-derecha que se reparten el gobierno mientras unos nacionalistas tiran y flojan para sacar su parte de rédito siempre con una deslealtad tremenda. Bien, bueno, pues indudablemente ese régimen de partidos está realmente fracasado. Yo creo que ya es casi unánime en la población española la necesidad de renovar la ley electoral. Claro, todo esto que yo estoy planteando a lo mejor resulta muy apocalíptico. Los medios de comunicación y los políticos y en general el común de la gente creo que no tiene conciencia ni reflexiona sobre el fracaso del régimen de 78. Están dispuestos a mirar atrás y considerar que toda la historia de España ha sido un desastre, que no tenía que haber habido reconquista, que el imperio español fue malvado, que la leyenda negra es cierta, pero ojo, están convencidos de que el régimen de 78 es nuestro destino y nuestra clave. Y es así que es muy fácil encontrar a liberales que te van a decir que los problemas de España se arreglan afinando la herramienta del liberalismo. Y vas a encontrar a socialistas que te van a decir que los problemas de España se arreglan afinando las herramientas del socialismo. Y vas a encontrar a nacionalistas que te van a decir que el problema de España se arregla afinando la herramienta del nacionalismo. Claro que aquí con el nacionalismo, como a día de hoy tenemos nacionalistas de todo tipo, en cualquier región de España genera su propio nacionalismo. El nacionalismo precisamente es que España deje de existir, ¿no? Que parece que ha sido una carga que ha aplastado a los pueblos de España, ¿no? Dejemos de que existe España. Claro, cualquiera que siga apostando por cualquiera de estas tres herramientas, siga apostando por un modelo, por unos paradigmas filosóficos, socioculturales y sociopolíticos que creo que han fracasado. Y que me atrevería a decir que no solo han fracasado en España, sino que si los estudiamos en profundidad, creo que han fracasado incluso en los países que aparentemente han triunfado. Y me refiero, por ejemplo, a Alemania o Estados Unidos. Esa es otra parte del debate, no voy a entrar ahora. Frente a todo esto, si mi ponencia se llama El proceso histórico de España, fracaso o esperanza, alguien puede decir, bueno, macho, ¿qué esperanza queda? Bien, pues para mí queda mucha. Porque precisamente pensar que las herramientas de la Ilustración, que las herramientas de la modernidad en España han fracasado, es nuestra verdadera esperanza, porque nos obliga a reinventarnos de cabo a rabo. El proceso histórico de España sigue estando inacabado. Para España no ha llegado el fin de la historia que predica la modernidad. Francis Fukuyama, el fin de la historia. La democracia liberal es el fin de la historia. Por supuesto, desde el socialismo se viene a decir algo parecido, ¿no? El socialismo tarde o temprano llegará y pondrá fin a la historia de la política. Bien, pues el fin de la historia a España no ha llegado, porque ninguna de las ideologías de la Ilustración lo cual nos obliga a reinventarnos España. Porque aquí ha fracasado la contrarrevolución y la revolución. Aquí ha fracasado la tradición y la modernidad. Y por tanto esta España inacabada es nuestro lugar frente a los desafíos del siglo XXI. Y nuestra esperanza es tratar de reinventarnos España. Y ese es el trabajo verdadero que se tiene que hacer en el ámbito intelectual, cultural, filosófico. Hay que tratar de darnos una reinvención de nuestro proyecto como convivencia común, como nación. Y además hay que reinventarse esa España sin querer deberle nada, ni al presente ni al pasado, ni a la España de la modernidad, ni a la España de la tradición. Y voy a explicar esto último que he dicho, y me va a servir para cerrar ya la ponencia. Vamos a ver. Si yo planteo que España tiene que reinventarse, con esto lo que quiero decir es que, por un lado, tiene que dejar atrás el modelo ilustrado protestante, con sus herramientas. No puede venir Esperanza Aguirre y decirme que es que España no ha sido suficientemente liberal. No. Ni puede venirme el correspondiente profeta del socialismo a decirme que es que España no ha sido suficientemente socialista. No. Pero tampoco me puede venir un reaccionario, un Menéndez Pelayo, y que me diga, no, es que España tiene que volver a la tradición católica, tiene que volver a la España de Carlos V y los Reyes Católicos. Bien. El pasado de España es inspirador, hablemos de una épica sugestiva y grandes logros culturales, pero ni el pasado ni el presente me sirven. Esa es la primera idea que hay que tener en nuestra cabeza si queremos reinventar España. La siguiente, que España a lo largo de los siglos no ha dejado de tener logros culturales, desde la Dama de Elche hasta Dalí. Por supuesto, la Dama de Elche no sería exactamente España, claro que no, pero quiero decir que esta tierra del sur de Europa, donde llevan siglos viviendo generaciones y seres humanos, no ha dejado de dar logros culturales. Tenemos que tener fe en nosotros mismos. Y por otro lado, si vamos a reinventar España creo que no hay que olvidar la idea de que España existe. Como dice Gustavo Bueno, no es una cáscara vacía. No,
esa idea de una unidad, por flexible que sea, el modelo administrativo que queramos darnos. Pero lo que estamos reinventando es el proyecto común de las tierras de España. Estamos reinventando España, no para destruirla, sino para reinventarla. Al mismo tiempo, creo que en esta reinvención hay que tener presente que no estamos solos. No somos la única nación que ha sufrido la modernidad y que se ha quedado en el vagón de cola de Europa. Es sintomático que esta crisis haya dejado en el vagón de cola de Europa a Irlanda, a Portugal, a España, a Italia y a Grecia. Todas naciones alrededor de ese centro europeo desde la Ilustración y la Reforma Protestante que han sido Francia y Alemania. Todas esas naciones en el vagón de cola. Todas, por decirlo así, al rebufo de la modernidad. No estamos solos. Tenemos que ser capaces de encontrar frentes comunes con otros pueblos, con otras naciones, incluso dentro del propio ámbito de Francia y Alemania, claro que sí, para reinventarnos Europa, reinventándonos España. E indudablemente en este proceso de querer hacer frente a esta situación tenemos que contar con Portugal. No puede ser que España y Portugal sigan viviendo de espaldas uno a otro. Es sintomático que dos naciones que se parezcan tanto parece que no se conocen, ¿no? Que se ignoran la una a la otra. Bien, pues yo creo que esto es un error. Hay que tratar de incluir en esta reinvención de España, quizás para hacer las Españas en plural, no para que sean como nosotros, pero para que vengan con nosotros. Sin embargo, todo esto, todo este reinventarse España, todo este confiar en nuestros logros culturales, todo este buscar aliados, el pensar que no estamos solos, no sirve de nada. Si no vamos al quid de la cuestión, y es si te vas a reinventar España, ¿a partir de qué? Bien, pues hay que reinventarla a partir de aquello que ha quedado destruido, y es la idea de comunidad, la idea de sociedad, la idea de convivencia, la idea de ética. La política no puede estar emancipada de la ética. La economía no puede estar emancipada de la ética. Cualquiera que sepa un poco de lo que ha pasado con esta crisis que tenemos, sabe que la economía ha funcionado con criterios en los cuales la ética era la pisa. Era algo que molestaba a la ética de los negocios. Si los negocios son los negocios, es que la ética no pinta nada, me está interrumpiendo el beneficio. No. Si vamos a repensar las cosas, tendremos que repensar no solo la comunidad y la sociedad, sino la ética. Sin ética no tiene ningún sentido plantearse nada. Pero es que para plantearse una ética hay que ir ya al quid, al verdadero meollo de la cuestión, y hay que replantearse la persona. Lo importante son las personas, y con esto quiero decir que lo importante es saber qué es una persona, qué es el ser humano. La filosofía, la ciencia, no termina de responder a esta pregunta. Las respuestas que nos hablan de que es un animal racional, de que es un ser biológico con dos patas, bien, vamos a ver. Nada de eso responde al hecho fundamental, de que ser persona, de que el ser humano es un misterio. Y esa es la base clave de la cual tenemos que partir. Y cuando digo que el ser humano es un misterio, indudablemente estoy haciendo referencia a la dimensión espiritual casi mágica del estar aquí, en este mundo, incluso estar aquí ahora, en esta conferencia. Por tanto, si vamos realmente a reinventarnos España, si vamos a reinventarnos en realidad Europa y nuestra civilización, pues como veis lo que estamos proponiendo es casi replantearnos una cosa que trasciende los márgenes de España. Creo que estos tres elementos no podemos obviarlos. La idea de comunidad, la idea de ética y la idea de persona. Si alguien me pregunta, ¿pero cuál es tu idea de comunidad y qué queremos decir cuando decimos ética? Oye, esto es muy abstracto, el ser humano es misterioso. Vamos a ver, claro que es abstracto. Es que no tenemos todavía las respuestas. Es que estamos en un momento histórico abierto, donde solo hay preguntas y todavía no tenemos la doctrina que resuelva nuestra crisis. En este sentido, no es momento de dar respuestas, no es momento de levantar la mano y decir, mira, estoy de acuerdo contigo, pero para reinventar España tenemos estos 15 puntos. Eso no ha llegado. No sé si llegará a corto o medio plazo. Ahora es el momento de pensar y de repensar en serio en qué es una comunidad y cómo se construye una comunidad. ¿Qué es una ética verdadera y cómo una persona es capaz de tener la ética como horizonte, más allá de cualquier otra cosa? ¿Y qué es eso de ser persona? ¿Es ser persona encontrarnos con esta banda de políticos y de empresarios y de sindicatos y de consumidores de cocaína que hay en España? Vaya, no. Hay que pensar en serio qué es eso de ser persona, porque solo si sabes un poco qué significa ser persona te vas a atrever a tener una ética de verdad, íntegra, que jamás se venda al diablo. Y eso indudablemente a día de hoy no existe.
Y realmente que pienso que repensar la ética, repensar la comunidad, repensar la persona y a partir de aquí, fijaos lo que voy a decir, creo que es nuestro trabajo verdadero. Lo demás es una existencia inerte, si se me permite decirlo así, aunque ya está muy manido el término, es una existencia pequeño burguesa. Es decir, no podemos seguir pendientes de, bueno, pues yo tengo un trabajo que me gusta, mi mujer me quiere mucho y tengo unos hijos maravillosos. Y mira, no son tiempos felices, no son tiempos de ser feliz. Es un momento de trabajar, y el trabajo verdadero del hombre consciente en este siglo XXI y en esta España de nuestros pecados es esta idea de y reinventarnos con un horizonte en el cual volvamos a ser comunidad, volvamos a tener ética, volvamos a ser personas y volvamos a tener patria, volvamos a tener proyecto común, sin hacer nacionalismo, ojo, sin hacer nacionalismo. He señalado el nacionalismo como una de las enfermedades de la Ilustración. Bien, pues no es lo mismo hacer patria común que hacer nacionalismo. Y bueno, si alguien me pregunta, bueno, por muy abstracto que sea esto, ¿no? Has dejado las puertas muy abiertas, ¿cómo se empieza? Yo personalmente, el primer paso que se me ocurre es, independientemente de tu interés personal, económico, familiar o político, independientemente del beneficio que saques o de la falta o del problema que cargues, no. Más allá del beneficio, más allá de la pérdida, hay que atenerse con integridad al significado espiritual, sociocultural, ético, estético y casi metapolítico de todo lo que hagas. Todo tiene un significado espiritual y todo está sometido a un norte, hasta la más pequeña cosa. Saber darte a ti mismo esa ley y someterte a ella independientemente de si te conviene económicamente o no, ya es algo frente a un mundo que indudablemente se ha entregado sin remisión a la economía. Y hasta aquí mi ponencia. Se cumplen exactamente minutos. Espero no haberos aburrido, espero haberos trasladado puntos de reflexión y espero que ahora, bueno, en los próximos 10-15 minutos, en vista de que la Asociación Cultural Libertas pretende precisamente esto, buscar ideas que nos reinventen a nosotros y que reinventen España, pues ya os paso la palabra a vosotros y que si queréis discutimos, hablamos o lo que prefiráis. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hay un micrófono disponible, aunque creo que como tampoco somos muchos, a lo mejor no es necesario. Yo creo que a viva voz, si alguien se anima. ¿Alguna cosa que comentar? Sí, dime. Sí, ¿no? Has hecho un gesto. Has estado haciendo bueno, muchas gracias por la conferencia. Has mencionado 2 veces a Gustavo, al cual hace poco hubo un encuentro en Oviedo con un par de compañeros nuestros. ¿Te parece que ese lo que está llevando a cabo Gustavo Bueno va por ahí? Mira, lo que está haciendo Gustavo Bueno creo que forma parte de ese mare magnum de ideas que hay que poner en valor, porque no son respuestas definitivas a nuestro problema, pero tocan teclas que nadie quiere tocar. Ten en cuenta que Gustavo Bueno ha sacado un libro maravilloso, difícil de leer, que es España frente a Europa. Fíjate qué título, ¿no? ¿Cómo que España frente a Europa? Donde básicamente, ojo, que España no tiene por qué estar al rebufo de estas naciones europeas de la modernidad, del capitalismo, el socialismo y demás formas ilustradas de plantearnos la convivencia. Que España tuvo un modelo, él defiende mucho todas las ideas de la hispanidad en cierta medida, pero yo no cojo a Gustavo Bueno como si ya fueran sus respuestas las definitivas, pero lo incluyo en todo un amplio abanico de personas, de ideas y de corrientes que hay que poner en valor, porque lo que hay que crear es una alternativa. Y una de las cosas que he querido decir es que la alternativa no está creada todavía. Que hacer una asociación que se llame Libertas y convoque aquí a Félix y me convoque a mí es en parte porque están buscando esas alternativas. Y que en esas alternativas lo que sí yo digo es que sea lo que construyamos como alternativa, tiene que estar presente la idea de comunidad, de ética y de persona, y no podemos tirar España a la basura para reinventar España, como algo. ¿Más? Te quería plantear, has hablado varias veces de la ética. Sí. Yo veo que, por ejemplo, los políticos tienen asesores económicos, asesores financieros. Sí. ¿Por qué razón no existen asesores éticos? Sería maravilloso, tienes toda la razón. ¿O sociológicos? Pues mira, porque yo creo que desde los ideales de la Ilustración, que a mí es que ya es una cuestión personal, les tengo una especial ojeriza, se ha emancipado el sujeto
de la ética. Se han sucedido una serie de emancipaciones, que el sujeto considere que en el cálculo de sus posibilidades respecto de la realidad, la ética es un estorbo. Y se ve claramente en la estrategia política y por supuesto se ve en el ámbito de la economía. Porque la ética no te da ningún rendimiento en el ámbito práctico de la vida puramente mundana y terrenal. De hecho hay incluso toda una corriente de filósofos de la moral que lo que pretenden demostrarte es que la ética y la moral también sirve para que las cosas te vayan bien en los negocios. Como si hubiera que justificar en el ámbito de lo puramente material el tener una norma interior. Entonces, la verdad es que sí que es sintomático pensar que los políticos se gastan un dineral en asesores y no tienen ningún asesor ético. Fíjate la diferencia que tiene aquí Carlos V. Carlos V está haciendo la conquista de América y le dicen, ojo, hay sacerdotes que le dicen, esto no es legítimo. Es cuando aparece Bartolomé de las Casas, empieza a gestar la leyenda negra de España. Organiza la controversia de Valladolid para que se reúnan unos sacerdotes y le digan si es ético o no es ético, si es loable o no conquistar América. Y le dicen, no puedes ir allí a explotar a esa gente. Si vas ahí es solo para evangelizarlos. Esa es la única justificación que puedes tener desde el punto de vista ético. Por ejemplo, el Imperio Romano tenía asesores filosóficos en planteamiento. El Imperio Romano, como explica por ejemplo Gustavo Bueno, es una historia muy larga el Imperio Romano, ¿vale? Son muchos siglos. Pero Gustavo Bueno considera que no es un imperio depredador, no es un imperio nacionalista. Va otra a explotarla. Es lo que llama él un imperio civilizador e integrador. Con todo lo que esto implica, que a los numantinos obviamente pues no les gustó ser derrotado por Roma. También es verdad que luego muchos de estos celtíberos se integran en las legiones de Roma. Esto lo sé yo por la tesis doctoral que he hecho. Pero sí que es verdad que Roma no supone un nacionalismo, una imposición de unos sobre otros, sino un pretender integrar en un ideal universal, que es la romanitas. Tú fíjate que se puede hacer casi, respecto de la idea de lo universal, una continuidad que hace de las romanitas, se pasa a la cristianitas medieval, que es otro proyecto universal, la cristiandad medieval con el emperador del Sacro Imperio, y después se pasa, como dice Gustavo Bueno, a la hispanitas. La hispanitas es el otro proyecto universal, pero es derrotado. No hay que olvidarlo que se nos derrota, y nos derrotan ya naciones que están haciendo nacionalismo. La salida al otro lado del mar, de Holanda, de Bélgica, Alemania, la salida al mundo, ya es una salida muy colonial, muy basada en el interés de esa clase de la burguesía, del comerciante que ha surgido en esos lugares de Europa y que en España no había. Hablo de memoria, así que no sé cuál es el autor, creo que viene en el libro que ha sacado Geoffrey Parker sobre Felipe II, pero hablo de memoria, puedo estar equivocando, donde menciona cómo algunos comerciantes españoles que están haciendo dinero con los holandeses llegan a plantearse si es ético toda la plusvalía que genera el comercio. Y entonces le dicen que solo es ético si esa plusvalía después se reinvierte en los desfavorecidos. Que eso es otra cosa. Pero que hubiera esa preocupación es significativo. ¿Alguna cosa más? Sí, sería preguntarle. Has enumerado casi, me parece escuchar 6 guerras civiles, ¿no? 6 guerras civiles, creo que hay. Yo te quería preguntar si con la situación actual que hay, con las estadísticas que tenemos, lo que estamos a la cabeza de todo lo malo, con las leyes educativas que están aprobando, que son más partidistas que miran más por la calidad de los partidos políticos que no de la enseñanza pública, tal. ¿Puedes invocar esta situación en una guerra civil? No, yo no creo que vaya a haber otra guerra civil. Pero lo que está claro es que la situación de España es dantesca. Ten en cuenta que ahora mismo cualquier político cuando habla de España solo habla de su circunstancia económica, que obviamente nos agobia a todos. Pero antes de la crisis ya se estaban dando estas estadísticas. La España que iba bien de Aznar y que en realidad no iba bien, era toda una farsa, ahora lo sabemos, es la España que ya está estadísticas. Y es que en España, fijaos que hemos tenido el felipismo, el aznarato, el don Tancredo, ZP y ahora Rajoy. Y ha sido lamentable. Durante todo ese proceso solo se ha hablado de España en términos económicos, nunca en términos de logros culturales. La educación ahora que está hecha un desastre, ya lleva años hecha un desastre, vaya, los profesores lo sabéis, y la verdad es que no puedes sino pensar que efectivamente a lo mejor necesitaría un asesor ético, pero una guerra civil no creo que vaya a haber, ni mucho menos. Lo que va a haber es una especie de fatiga y derrumbe de la materia humana, porque al final, más allá de lo que es la política, lo que queda es la persona, y la persona media que vive aquí en la península ibérica, en España y Portugal, bueno, en España por lo menos lo sé, no sé en Portugal, en España, el hombre medio parece de una mediocridad desoladora. Y la primera mediocridad que parece que tiene es precisamente ética. ¿O en qué cabeza cabe que España sea el mayor consumidor de pornografía y prostitución de Europa? O sea, es que es una noticia que a mí me dejó realmente, digo, vaya, más que los alemanes, que yo tenía entendido que eran como muy viciosos y tal. No.
error, España. Más. Te quería comentar otra cosa de la que has planteado, que es que prácticamente no ha evolucionado España porque todavía seguimos con la mentalidad pues, de la manera religiosa, ¿no? No, yo no he planteado eso, ¿eh? Bueno, No, lo que he planteado es que España ha tenido un conflicto entre una España, por decirlo así, leal a una larga tradición que se gesta en el medievo, y una España que ha pretendido ser europea. Y eso ha generado 6 guerras civiles. Sí, y claro, aquí en España todos queremos ser Castilla-La Mancha, que es Castilla-La Mancha, Cataluña. Sí, nacionalismo, todo. Religión en los institutos, los colegios, que me parece bien, o sea, decir que cada uno puede ser católico o ser musulmán, pero no existe una alternativa, algo tan sencillo como aprender catalán o aprender vasco. Que cuando repasaba la Edad Media he mencionado el Cantar de Miocic en castellano, he mencionado a Ramón Llull en catalán, Alfonso X el Sabio, que es uno de mis personajes favoritos de la historia de España. Tengo una pasión especial por todo el tema de la escuela de traductores, que no la he mencionado, otro gran logro cultural de España, de nuestra nación. Bueno, pues las cánticas están en gallego. Para mí todas esas lenguas son lenguas españolas. Ahora, el castellano se convierte en la lengua franca, es decir, en la lengua que hablan todos. Y por eso cuando España sale de sí misma, que esto es un dato importante, lo he mencionado, que un rasgo de la personalidad de España es que España sale de sí misma no con el catalán ni con el gallego, sale con el castellano. Y no pasa nada, porque eso convierte al castellano en la lengua española, de Cataluña, de Andalucía y de Galicia, de todas partes. Pero claro, que eso no puede llevarnos tampoco a una especie de jacobinismo, de centralismo, por el cual, oye, que las cánticas estaban escritas en gallego, que Tirante el Blanco maravilloso de caballería está escrito en catalán. Bien, pues, indudablemente habría que incorporar todas esas lenguas a todas las comunidades. Eso uniría mucho más. Hombre, yo creo que no se debería hacer, pero se debería hacer también reconociendo que el castellano no es la lengua de los castellanos, que el castellano ya es el español hace mucho tiempo. Y eso es algo que también, desde la política secesionista de Cataluña, no se quiere reaceptar. Y claro, pues no puedes sino lamentarte, decir, bueno, pues ahora resulta que en Cataluña el español es una lengua extranjera. Hay que joderse. Quería preguntar si tú no piensas que el régimen del 78 es una continuación natural, pero no porque el rey herede de Franco el Estado y demás, sino por el tipo de sociedad que se ha creado en el franquismo, que aquí viene prácticamente lo que se llama el homo economicus. Sí, del franquismo, ¿no? claro, se puede decir que España entra ya en el consumismo con el desarrollismo de Franco en los años 60. El franquismo dura 40 años, no soy experto en franquismo, pero sí que da la impresión de que hay una primera época del franquismo, que lo llaman algunos el franquismo heroico, donde todavía están imbuidos de una serie de ideas sobre la autarquía y tal, pero conforme va llegando los años 60, Franco prepara, o el franquismo va preparando una España de consumo, de producción y consumo, de homo economicus, y lo que pasa es que el homo economicus, por supuesto, nada quiere saber de una manera caricaturesca, que es la tradición, ¿no? Porque con Franco ya la tradición llega de una manera caricaturesca, la religión católica, los reyes católicos, etcétera, ya como una caricatura. Así que conforme muere Franco, tarda muy poco España en entregarse de lleno al consumismo. De hecho, si España es el mayor consumidor en plena crisis de smartphone, iPhone, tablet y demás aparatejos tecnológicos, porque España es un país muy consumista. Porque el consumismo es algo como que da gustillo, ¿no? Y el último aparato es el que más te da. Entonces España en todas esas cosas entra corriendo. Como si no tuviera, fíjate, como si no tuviera herramientas en su personalidad para darse a sí mismo una autoridad sobre sus impulsos de consumo. Entonces, bueno, indudablemente hay un cambio de fase. Obviamente no es lo mismo el franquismo que el régimen del 78. Pero yo sí los pongo en la misma longitud de onda, porque el franquismo creo que es el fracaso de la España pretendidamente tradicional, y el régimen del 78 es el fracaso de la España moderna. Y estos dos Españas han estado en guerra 3 siglos, y el bagaje que nos dejan es que las dos han fracasado. Así que si nos vamos a reinventar España no podemos contar ni con la una ni con la otra. Hay que reinventárselo de otra manera. Y en esa otra manera es que hay mucho que pensar, es que no tenemos las respuestas. Luego te quería hacer otra pregunta, que si tú no crees que tanto lo que es los Borbones o Franco, como se continúa haciendo, han destruido la identidad de España, subyugándolo todo a que España como si fuera una gran Andalucía. Sí, claro. Y luego haciendo, por ejemplo, el Estado de las Autonomías, que es un mapa que no tiene nada que ver
con la gente que habita en... Sí, da la impresión de que todo eso se ha construido, por ejemplo, Andalucía se ha ofrecido como la imagen estereotipada de lo español. Bueno, a mí Andalucía me puede encantar o no, pero realmente eso no es correcto. ¿Cómo vas a tener identificación con España si España es Andalucía y tú... pues lo llevas crudo, ¿verdad? Pero es que al mismo tiempo todo el tema autonómico, bueno, pues responde a una mezcla de movimientos puramente políticos con nacionalismos y regionalismos que se regeneran o se reelaboran las postrimerías del franquismo y durante la transición, que nos deja este régimen del 78, que claro, cuando ves también el mapa autonómico dices, bueno, pues no sé exactamente qué decir de esto, ¿verdad? Mientras iba bien, aquí nadie se quejaba. Bueno, nadie se quejaba, no. Había gente ya que cuando España, entre comillas, iba bien, decían, esto es una calamidad y nos va a explotar algún día en la cara. Y finalmente nos ha explotado. Y hay que decir que ninguno de los presidentes que ha tenido España, ni Felipe, ni Aznar, ni Don Tancredo, ni demás, han conseguido replantearse estas cosas. Y esto es así porque yo creo que ni los medios de comunicación, ni los políticos, ni los sindicatos, es decir, ni esas instituciones no tan relevantes, son conscientes de que España ha fracasado otra vez. Y que o convertimos eso en una esperanza para darnos un destino diferente, o vamos a seguir secula seculorum en el vagón de cola de Europa, que es donde estamos desde hace casi 2 siglos y medio. Porque es donde estamos desde hace casi 300 años. Yo quería preguntarle si no achacaría usted también como un problema importante el trato que sea al intelectual en lo que viene siendo en la península. Porque a lo mejor yo he visto que el que siempre destacaba intelectualmente podía ser, tendía uno en tratar de adaptarse a su nivel de conversación. En España parece que siempre se atendía a mirarle por encima del hombro, incluso sí. Bueno, puede formar parte de las patologías de España, el desprecio a la inteligencia. Tú ten en cuenta que España tiene una cosa maravillosa que lo he mencionado, que es la generación de plata. Ortega, Unamuno, Dalí, Buñuel, Picasso, ¿no? Cualquiera que lea ahora esas obras se maravilla de decir, pero bueno, que en España había tíos que escribían así. Que tú lees del sentimiento trágico de la vida de Unamuno y dices, no. Y claro, eso no lo hay. Con los máximos respetos por no sé cómo se llaman, Almudena Grandes o Lucía Echeverría, es que no los leo, sé quiénes son, pero no los leo. Vaya, creo que hay una distancia grande, ¿verdad? De hecho, me he dado cuenta, cuando he preparado la ponencia, que he tratado de esos culturales de la historia de España, y hasta Franco iba siempre apareciendo alguno. Durante el franquismo, en realidad, no se me ocurre ninguno relevante, y en la España de la Constitución 78, yo lo siento, no voy a mencionar ni a Almodóvar ni a Sabina, no los incluyo como logro cultural, tío, lo digo de verdad. No están mal, bueno, vale, pero, por favor, o sea, hemos tenido aquí a Picasso y a Dalí, y hemos tenido a Velázquez, y hemos tenido a Benito Pérez Galdós, y aquí ha habido una épica tremenda, ¿no?, con el triunfo de Lepanto, donde está Cervantes, y luego la derrota de la Armada Invencible. O sea, es que esta es una nación que nos enseña, que podemos aprender mucho. Bien, pues en los últimos 80 años, entre el franquismo y la Constitución del 78, vaya, no va a pasar a la historia, ¿no?, de los logros culturales universales, ¿verdad? No parece que vayamos a escribir otro Quijote. Quedaba una pregunta, si os parece, cerramos. Sí, pues son el cuarto, 15 minutos. Dejamos 10 minutos para empezar y pasa feliz. Conferencia a 7:30, ¿vale? Yo quería preguntar, has hablado de una unión con Portugal y un proyecto común. Una unión con Europa, pero va a ser de los valores, no la economía. Claro, no, yo lo que he planteado es, primero, que Portugal tiene que formar parte de esta aventura. No podemos dejarla ahí al lado. No, Portugal, no, tío. Que Portugal ha sido durante la mayor parte de la historia, la península ibérica, ha estado unida en el proyecto común de las Españas. Ya digo que se van a Jugarrota, vuelve, luego se va en 1640, pero Portugal es un territorio hermano. Y además está sufriendo igual, su proceso frente a la modernidad también ha sido doloroso. Bien, pues, no solo digo que haya que buscar a Portugal, sino que hay que buscar a todas las naciones y pueblos de Europa que están sufriendo la situación. Se podría decir que habría que hacer un frente común de una Europa alternativa, que le diga no al presente y le diga no al pasado. Y cuando digo al pasado me refiero a esa interpretación un tanto congelada del pasado que ha pretendido un tradicionalismo con minúscula. Bien, entonces reinventarnos España implica también en reinventarse Europa, efectivamente. La esperanza que también transmite mi idea, decides a reinventarte España. Estás dando un modelo para otros lugares de Europa que necesitan también reinventarse. Entonces no estás solo, que es una de las ideas que he dado antes, no estamos solos en esta lucha contra el desastre que tenemos.
Bien, pues si queréis paramos Sí, 10 minutos y a y media para empezar puntuales.